Ok, buenas tardes, chicos y chicas. Em, Me di cuenta que, bueno, hubo algún problema con lo que fue la grabación de la clase, entonces, bueno, seguro fue porque no me dejaba, este, por el formato del archivo, pero no hay ningún problema. Lo voy a hacer de nuevo. Esta va a ser la penúltima clase, ¿verdad? Recordemos que este sábado tienen el examen, lo pueden, bueno, ya está subido, ¿verdad? Y tienen tiempo de entregarlo hasta este fin de semana. Yo voy a evacuar dudas a la hora del examen, ¿verdad? El sábado a las 8 de la mañana, de 8 a 10, para que tengan eso presente. Ok, con respecto a esta clase, que es la penúltima, con respecto a drogas de abuso y terapéuticas, la última clase, que es de este sábado en 8, sería la de espermogramas, para tener el examen final. Con respecto a esta clase, bueno, en realidad es corta, es muy, muy corta. En realidad me importa, nada más como que reconozcamos en realidad las diferentes drogas que se cuantifican a nivel de laboratorio clínico y este, conocer más o menos los falsos positivos o negativos y la técnica que se hace. Y al final, pues les voy a enseñar el ejemplo de la glucosa para lo del examen práctico. Ok, ¿cuándo hablamos de una droga de abuso y una droga terapéutica? Bueno, hablamos de una droga de abuso cuando es aquella que no está no es dada por el médico, ¿verdad? Tratante al paciente, sino que es para fines varios, ¿verdad? Ya sea fines, este, por algún problema asociado al consumo de cierto medicamento, cierta droga, por problemas familiares, recreacionales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde la mayoría de las drogas, ¿verdad? Porque dentro de el alcohol se considera una droga como tal, son prácticamente ilegales. Podemos observar, bueno, que las drogas de abuso van a disminuir, ¿verdad? En lo que es la capacidad intelectual, ¿verdad? Donde hay pérdida de actividad motora a nivel de la corteza cerebral, provoca lo que es cáncer, lesiones en hígado, enfermedades contagiosas, más que todo por las actividades que eso compete. Mal funcionamiento de órganos, ¿verdad? Más sistémico hacia corazón y problemas en la capacidad, ya sea de pensar, intelectual y desenvolvimiento social personal. Claramente, como hay afectación interna celular, ¿verdad? Por lo que es el metabolismo y en la producción, bueno, recordemos que cuando hay un medicamento, una droga, un químico, pues eso se va a hígado, en hígado se metaboliza principalmente. En el metabolismo de ese compuesto pues origina otros componentes que, ¿verdad? Que a veces son inclusive un poquillo más o menos, dependiendo de la droga, lo que es la afectación directa en el cuerpo. Y por ende, pues vamos a tener una afectación en lo que es en el aspecto físico de la persona, ¿verdad? Muchas drogas tienen como un mismo comportamiento y deterioro físico. Con respecto a las generalidades de las drogas, bueno, este panel em, se usó en algún momento a nivel de caja, no sé si todavía se estarán usando en algunos centros de salud, pero aquí pues se compone básicamente de alrededor de unas 10 drogas. Estos son tiritas como las de este, inmunocromatografía, ¿verdad? Como pruebas de embarazo. Entonces aquí vienen, normalmente son aproximadamente unas 10 drogas que se cuantificaban a nivel de caja y cómo se hace la lectura y todo eso se va a ver después. En realidad lo que es la detección de drogas no tiene significancia clínica. ¿Por qué? Porque ¿qué te ayuda, verdad? En verificar meramente por algún padecimiento si, si está consumiendo esa droga o no, es el efecto directo. En realidad no es que tenga un significado clínico como tal, ¿verdad? Sino que también nos puede ayudar este, o al médico a ayudar a comprender qué medicamento se le puede dar al paciente si está en alguna crisis o en algún comportamiento por cierta droga. Entonces, en realidad no es como que tenga significancia clínica como tal, a excepción de ciertos eventos que vamos a ver más adelante. Puede que sea complicada la interpretación, ¿verdad? Por lo que es más que todo la detección del analito.
no hay consenso de tipos de drogas, ¿verdad? Aquí son diferentes, en Estados Unidos son otras, etcétera, etcétera. Y pues depende mucho del contexto clínico del paciente. No es lo mismo que, por ejemplo, a cualquier persona se le puede mandar un tóxicos en orina, ¿verdad? Que es como se manda a nivel de receta, examen médico de laboratorio, este, ¿verdad? Como algún seguimiento, tratamiento. Entonces esto depende mucho del tipo de test que se haga, el propósito y los falsos positivos y negativos que los vamos a ver después. El, los drogas de abuso, ¿verdad? El básico, en realidad son las anfetaminas, cocaína, marihuana, opioides, fenciclidina y MDMA. También existen otras que las vamos a ver un poquito más adelante, cuáles son en realidad las que determina la caja. A nivel de caja se utilizan estas. Este es donde ingresan, ¿verdad? Lo que son estas plantillas que absorben la orina, pues este es un recipiente donde se le agrega la orina directamente, ¿verdad? Es este mismo, se zafa y nada más hay que tener cuidado de que la orina no sobrepase las líneas negras, que toque la muestra de orina por acá y después ya podemos, una vez que ya haya absorbido toda la orina y se haya verificado las líneas, ¿verdad? Ya sea línea, una línea cuando es positiva y dos líneas cuando son negativas, ya podemos nada más dejar los 15 minutos en espera para que se haga la lectura. Es muy importante que no se haga directamente apenas acabó el corrimiento de la orina, sino que se haga el tiempo estipulado por el fabricante. Existen otros, ¿verdad? Otros kitsillos de una solo tipo de droga, existen, ¿verdad? De estos que son 10 y va a variar mucho de laboratorio en laboratorio. ¿Cuándo se debería hacer un screening, verdad, de las drogas de abuso? Bueno, importante que hay que valorar el paciente como tal. Y el valor en manejo clínico agudo es limitado, como les mencionaba antes, no es una emergencia como tal. Entonces, ¿cuándo se debe hacer un screening? Bueno, hay que ver. Si usted está sospechando, ¿verdad? Bueno, más que todo en este caso es el médico. Si está empezando el consumo, probablemente no se vaya a detectar porque la concentración va a ser menor al umbral de detección, ¿verdad? Así como con cualquier otra técnica. ¿Se recuerdan bueno, ustedes tuvieron que haberlo visto en Química Clínica 1, que las curvas de calibración pues tienen un punto inicial, ¿verdad? El primer punto. Que se trata por técnica ser lo más bajito posible, pero a veces de ahí, ¿verdad? No, les pongo un ejemplo. En la PCR, a nivel de técnica de laboratorio cuantificable, creo que se puede nada más determinar lo mínimo 0,5 en sus unidades, que creo que son miligramos por decilitro. Menos de eso no se puede reportar. ¿Por qué? Porque el equipo solamente puede detectar 0,5 mínimo de la PCR. Y ustedes ven que el equipo a veces dice 0,1, 0,005, ¿verdad? Entonces, uno no puede reportar ese valor, sino que el mínimo de la técnica. Y esto es lo mismo. En este caso nada más es meramente cualitativo, ¿verdad? ¿Está presente o no está presente la droga? Porque si se tiene solamente una, que es la banda control, eso significa que la prueba está positiva para esa droga. Y si se tienen las dos, está negativo. Esto es al revés, hay que tener mucho cuidado porque es al revés de las pruebas normales de embarazo, ¿verdad? Que si son dos es positiva y si es una es negativa. Y más que esa una es la de la banda control. Entonces, aquí es diferente porque es un inmunoensayo competitivo. Ahora lo vamos a ver. Aquí, bueno, son situaciones en las que la detección de la droga en particular puede cambiar el manejo del paciente, del médico hacia el paciente. Por ejemplo, unas convulsiones de un paciente. Entonces, por ejemplo, no usar fenitoína si el paciente tiene la convulsión por cocaína. O algún evento cardiovascular, por ejemplo. Este, no usar betobloqueadores cuando también está usando cocaína. Y eventos psiquiátricos, etcétera, etcétera. A nivel de nuestro país, el OIJ es excelente, el organismo encargado de la parte de drogas, detección, cuantificación. Ahí no solamente ya se detectan en orina solamente, ¿verdad? Sino tienen equipos automatizados,
con alta capacidad resolutiva. Y obviamente son los que se encargan mucho de esa química forense en la parte de lo que es la violación, abuso sexual involucrada por drogas, intoxicación malintencionada o maltrato infantil. Las drogas de abuso, en lo que es abuso sexual, normalmente no se van a detectar en estos screening rápidos en orina. ¿Por qué? Porque pueden utilizarse otros tipos de drogas o conforme van saliendo ese tipo de drogas nuevas, no se están cuantificando en monoensayos rápidos o pruebas rápidas, ¿verdad? Por ejemplo, el gamma hidroxibutirato tiene una vía corta muy pequeñita, entonces ya no se va a cuantificar. Benzodiazepinas, la ketamina y otros sedantes tampoco. Entonces ven que ahí tenemos un contra, ¿verdad? Contraindicaciones, pues, ya que el paciente tenga alguna forma, bueno, de rechazarse, ¿verdad? En muchos casos a nivel de menores de edad que simplemente se rehúsan, ¿verdad? Por sus padres a eso, ellos tendrán sus motivos, o simplemente porque el paciente no quiere orinar y no se puede, pues, obtener la muestra de orina para cuantificar o hace algún tipo de trampa, ¿verdad? Que al fin de cuentas es el mismo paciente el que se está haciendo el daño. Por ejemplo, veamos acá. Esta es la banda de cocaína, entonces, la C significa control y la T significa test. Entonces, como es una prueba inversa a la que nosotros normalmente conocemos, es un ensayo competitivo. Ahorita se los voy a decir un poquito ahí por encima, pero nada más ocupo que sepan que es un ensayo competitivo y ustedes en inmunología pues lo van a terminar de ver. Cuando solamente se marca en su totalidad la banda control, ya solamente eso es positivo para esa droga. Por ejemplo, vean estas 5 son negativas, ¿ok? Ustedes pueden estar preguntando, pero es que el test está marcando que sí la tiene. No, es que es por la técnica que es diferente. Ahorita lo vamos a ver en un dibujo. Como muestras biológicas, la más común, ¿verdad? Es la orina, pero sepan que también se puede detectar en sangre, en pelo, en deposiciones, sudor y saliva. Por eso, ante eventos de crímenes, muertes, etcétera, siempre se trata de buscar, ¿verdad? Por parte de la química, de la medicina forense, todo ese tipo de muestras que son de gran importancia. Conforme los ensayos, bueno, ya son los inmunoensayos los que hemos estado hablando. También existen estas dos técnicas que son pruebas confirmatorias cuantificables, que es la cromatografía de gases y espectrometría de masas. En lo que es el inmunoensayo, es una técnica, eh, ¿se recuerdan cuando ustedes vieron en métodos de laboratorio el BRL, ¿verdad? El BDRL, que era para una prueba no treponémica de sífilis. Ok, se recuerdan que involucraba lo que eran los anticuerpos del paciente junto con los antígenos que eran las cardiolipinas, ¿verdad? Del reactivo. En esto es exactamente igual. Vamos a tener antígenos que son la droga, ¿verdad? Y anticuerpos contra esa droga, ¿verdad? Anticuerpos antidroga, que ahorita lo vamos a ver en un dibujo. También, bueno, son métodos iniciales de detección, es el más usado, son pruebas rápidas, no duran más de media hora, ¿verdad? Este, detecta concentraciones bajas en realidad con alto grado de especificidad, no tanto como los otros dos métodos, son fáciles, de bajo costo, y existen las competitivas y no competitivas, pero en su mayoría son las competitivas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, aquí si quieren no lo ven, yo lo puse, pero acá se ve mejor. Acá se tienen anticuerpos contra la droga, ¿verdad? Vean que voy a explicarles cómo es la prueba positiva. Entonces, vamos a tener la muestra de orina. Aquí se tienen anticuerpos contra la droga, ¿verdad? Si la orina posee la droga, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que si posee la droga, ¿verdad? No se va a pegar directamente acá. ¿Por qué? Porque van a haber otros anticuerpos que reaccionan directamente. No va a poder quitar lo que estaba ahí. Por eso se llama como competitivo, de competencia, ¿verdad? Entonces, como si está la droga, otros componentes hacen que no ocurra ese acople en este anticuerpo basal en la prueba,
¿ok? Entonces no se va a poder colorear la banda. Esto es un ejemplo en sangre, em, pero es exactamente igual en orina, que no se colorea la banda. ¿Por qué? Porque el campo ya estaba ocupado con otro reactivo al que le reaccionó la droga. En cambio, una prueba negativa, bueno, si no está la droga, ¿verdad? Entonces, directamente el espacio que se ocupa va a estar pegado por la partícula que le va a dar color. ¿Ok? Entonces, al darse color, eso significa, bueno, se va a tiñer la banda y pues es negativo. ¿Ok? Es diferente tanto en la parte de control como en la parte de test, pero como les digo, esto no quiero, es más, no quiero que se lo aprendan porque los puedo enredar un poquito y más como no han llevado inmunología. Entonces, lo único que quiero que se aprendan es que para las detecciones de orina más usuales a nivel país se detectan lo que es este, inmunoensayos no ELISAs, ¿ok? Porque eso es yo les mencioné que era la prueba en general, sino inmunoensayos competitivos. Lo que es la cromatografía y la espectrometría de masas, pues son técnicas altamente sensibles, muy específicas, son pruebas lo que es confirmatorias. Cromatografía es básicamente eh, algo parecido a las pruebas básicas, pero a gran escala y cuantificables. Y lo que es espectrometría de masas, pues es la detección directa de cada analito y cómo se identifica, cómo se cuantifica. Obviamente estos son más caros, tienen que ser personal altamente capacitado y pues son equipos, ¿verdad? Automatizados. Esto es lo mismo, ¿verdad? Un resultado positivo. No indica la intoxicación, ¿verdad? Eso es importante. Y suele marcar positivo a los pocos minutos posterior a la droga, pero debemos tener siempre importante la lectura a la hora indicada. Puede mantenerse positivo y por cuánto tiempo. Bueno, al final les puse un cuadrito resumen, entonces eso los vamos a ver. Aquí les puse en estas diapositivas cuáles son falsos positivos para algunas drogas y cuáles son falsos negativos para algunas drogas, ¿verdad? Y algo acá importante que un resultado negativo determina que no había drogas o una determinada droga o metabolito que estaba presente en una concentración menor a la indicada en el umbral de detección, ¿verdad? No destaca, perdón, no descarta su uso previo. ¿Por qué? Porque puede que la persona haya consumido, pero en lo que es en el menor umbral y no se le detectó, ¿verdad? Puede que una persona esté intoxicada, pero el test es negativo porque no detecta específicamente esa droga. Entonces, de ahí era lo que yo les decía, ¿verdad? Que a veces esto no tiene tanta importancia clínica porque varía mucho de test a test, de cuantificable, cuántas drogas son cuantificables de manera visual, ¿verdad? Entonces, eso es más que todo algo muy directo con el médico. ¿Cuáles son las trampas en las drogas de abuso? Bueno, que esté la orina diluida, un consumo de casi 2 litros, ¿verdad? Para detección de cocaína o marihuana, diuréticos que son pastillas para orinar, ¿verdad? Entonces se está filtrando, se aumenta lo que es la filtración glomerular. Eh, Vean ahí cómo enlazamos lo que son las pruebas de función renal, ¿verdad? Agentes enmascarantes, por ejemplo, algunos té o estas vitaminas, cambios de pH, orina de otro paciente y estos componentes químicos, pues que van a alterar de una u otra forma la consistencia de la molécula. Y acá, bueno, les puse un poquitito, ¿verdad? De lo que estaba en el libro de texto del curso, algunas drogas, eh, las cosas que pueden, bueno, eso significa como los los efectos secundarios que puede provocar, ¿verdad? Y pues a veces hay ciertos componentes químicos, ¿verdad? Drogas que sí son terapéuticas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, bueno, estas son drogas de abuso, las benzodiazepinas son las famosas psicotrópicos que solamente se venden con receta médica, ¿verdad? Para lo que es la depresión, ansiolítica, ansiedad, anti, anticonvulsivos como el clonazepam, ¿verdad? El famoso Ritrobil, la cocaína, la marihuana, los opiáceos, la fenciclidina,
Y esto es otro, la amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico, es un medicamento, más que todo para tratar lo que es la ansiedad y la depresión, ¿verdad? También ayuda mucho para la gente que no puede dormir, este, o controlar a veces ciertos tipos de eventos como lo que es la apatía o la pérdida de la libido. Y acá está lo que les mencionaba. Bueno, estos son los 10 componentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, los 10 componentes que se detectan a nivel de caja. El nivel de detección, ¿verdad? Y el rango de detección, que pueden haber desde unas horas hasta días, ¿verdad? Em, y esto, obviamente, este rango de detección es como normal, pero si obviamente no es lo mismo una persona que consume crónicamente, el rango pues se va a ver aumentado. Y vean las concentraciones, ¿verdad? Son sumamente pequeñas. Esto es en realidad con respecto a esta clase. Yo les mencionaba que era muy cortita. Entonces, ¿qué quiero que se aprendan de esto? Bueno, los tipos de droga, eh, cuál droga tiene de acuerdo a este esquema, ¿verdad? Por ejemplo, menor límite de detección, o cuál se detecta en mayor, cuáles son los tipos de muestras en que se pueden detectar, cuáles son las formas en que se puede detectar de manera cuantificable, ¿verdad? Que es la cromatografía y el equipo de espectrometría de masas, que son inmunoensayos competitivos que normalmente se usan en cuestión de orina. El fundamento del inmunoensayo lo van a ver en inmunología, entonces no me preocupa en este momento. Y pues los efectos que provocan las drogas, ¿verdad? Y con respecto al ejemplo, bueno, el examen, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de analitos. Yo les di una hojita, es más, voy a abrir, ahorita la abro. Ahí les preguntaban básicamente qué es el fundamento. No se compliquen, además, el fundamento es escrito. La reacción química, pues es la reacción química. Entonces, lo que es reacción química, por ejemplo, glucosa, estas son las dos reacciones químicas. Glucosa reacciona con el oxígeno agua en presencia de glucosa oxidasa, ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Dos moléculas de peróxido de hidrógeno reaccionan con 4AF más 4-hidroxibenzoato para producir una quinonimina roja. La quinonimina roja es la que se lee a 505 nanómetros en el espectrofotómetro. Ok, entonces lo que nosotros estamos leyendo es la quinonimina roja. Recordemos que son cuestiones de cambios de color o detección, ¿verdad? Entonces también hay una parte en el cuadrito de resumen que les puse de rellenar que cuál es el compuesto que se detecta. Entonces en este caso la quinonimina roja. También las sustancias interferentes, principalmente recordemos que tanto en química clínica como en ciertos eh, analitos en otras secciones se van a ver perturbados por la ictericia, la hemólisis y la lipemia. Entonces ahí ustedes tienen que poner hasta qué grado, hasta qué concentración se puede ver interferido. Los rangos están ahí y les voy a explicar un procedimiento. Y ahorita les explico un procedimiento enzimático. Entonces, el procedimiento de la glucosa, como el de la bilirrubina, como el de un montón de analitos. B significa blanco, S significa el estándar o el control y el D es la incógnita, o sea, la muestra. Obviamente, muchos han estado preguntándome que no entienden. Obviamente no van a entender si ni siquiera han empezado a leer cada panfleto. Y esos panfletos yo se los dije desde hace meses que están ahí subidos, porque están subidos desde hace meses, que los fueran leyendo para que fueran integrando la materia, ¿verdad? Entonces, tampoco es como, no entiendo, pero está ahí desde hace un montón y nunca nadie me lo ha preguntado a pesar de que ya lo habíamos visto. La técnica, por ejemplo, de glucosa, bueno, esto lo vemos, pero no podemos hacer esto porque no podemos hacerlo en laboratorio porque no tenemos laboratorio, ¿ok? Pero si ustedes ven, por eso les voy a explicar acá. En este caso, ustedes tienden, ok, un tubo, ¿verdad? Aquí dice 3 tubos, uno de blanco, uno de control y uno de muestra. Al tubo blanco le van a agregar solamente 1 mililitro de reactivo. Al tubo de control le agregan 1 mililitro del reactivo más 10 microlitros del control o del estándar. Y para la muestra, 10 microlitros de la muestra y 1 mililitro de reactivo.
Esto estuvo sin cubo en 5 minutos a 37. Esto es lo mismo que haríamos en el laboratorio. A 25 minutos. A esa temperatura ustedes escogen. Luego se pasa al espectrofotómetro, se lee y se apunta. Este es el valor de D. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se utiliza el B, el blanco? Siempre que usted vaya a hacer una lectura en el espectrofotómetro, ya sea del control o de la muestra, se hace una lectura del blanco, que es lo que se llama como el tarar, ¿verdad? Cuando nosotros taramos la balanza. El blanco es eso, es formar un blanco, un cero. Entonces, cuando leemos el control, antes leemos primero el blanco y luego leemos el control, luego leemos el blanco y otra vez y después leemos lo que es la muestra. ¿Ok? Que son concentraciones X de quinonimina roja, ¿verdad? Porque estamos detectando la quinonimina roja, pero por estequiometría hay una forma de poder llegar a la glucosa, que es la ecuación química que la ecuación matemática que yo les pido en el examen. Entonces, ¿cómo determinar la glucosa en miligramos por decilitro? Multiplicamos el valor de absorbancia que les da en el espectrofotómetro de la D y lo multiplicamos por el F. ¿Y el F qué es? 100 entre la absorbancia de S, que sería del control. ¿Ok? Ahora, voy a ponerles, vamos a ver, uno que sea enzimático. Uno que sea enzimático. Vamos a ver, aquí. Ok, esta es para la determinación de la AST, ¿verdad? O el aspartato aminotransferasa. Aquí está el fundamento. En realidad, ¿qué significa el fundamento? Bueno, el fundamento es aquello que usted puede explicar con sus propias palabras. Por ejemplo, el fundamento siempre es, bueno, hay un apartado de la reacción química y el fundamento es que estas enzimas, perdón, estos analíticos que queremos cuantificar reaccionan con esta otra enzima, ¿verdad? Que se llama la GOT. Luego lo que forma un oxalacetato y el oxalacetato reacciona con el NADH en ácido con esta otra enzima, que es la malato deshidrogenasa, para formar el NAD+. ¿Ok? En este caso, si ustedes ven, ¿cómo se llama? El fundamento es la explicación de la reacción química, nada más que lo hagan de manera escrita, cómo se llaman las enzimas, ¿verdad? Por ejemplo, si el medio es ácido como este, etcétera, etcétera. Ok, en realidad no se compliquen, ¿verdad? Si hubieran pruebas de que no les traen sustancias interferentes, pues ponen ahí que no hay sustancia interferente. Pero por ejemplo, aquí están las de estas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí están los valores a temperaturas diferentes, ¿verdad? Y ahora vean, por ejemplo, esto. Por eso les digo, voy a explicarles uno normal y uno enzimático. Entonces acá, pues hay dos formas, la macrotécnica o la microtécnica. ¿Ok? Nosotros podemos usar la macrotécnica. Entonces, dice que el reactivo A es reconstituido con 2 mililitros y la muestra son 200 microlitros. Dice, mezclar inmediatamente y disparar simultáneamente el cronómetro. Entonces, ¿qué mezclar? Bueno, 2 mililitros del reactivo con 200 microlitros de la muestra. Se mezcla y ustedes empiezan el tiempo. Luego de un minuto, ustedes registran la absorbancia. Es decir, cuando ya lleguen un minuto, lo meten al espectrofotómetro y miden la absorbancia. Luego bueno, aquí ya los minutos, ¿verdad? A los 2 y a los 3 minutos de la primera lectura, ¿verdad? Entonces, ustedes miden al minuto. Luego miden al minuto de haber medido el primer minuto. Luego a los 2 minutos de haber medido al minuto y luego a los 3 minutos de haber medido al minuto primero, que era la primera cuantificación de espectrofotometría de la absorbancia.
Determinar la diferencia promedio de absorbancias por minuto. Vean que esto es un delta A. ¿Ok? ¿Qué significa delta A? Es la diferencia, la resta de absorbancias por minuto, restando cada lectura del anterior y promediando los valores utilizando estos cálculos. ¿Ok? Entonces, en realidad, ¿cómo se determinan las enzimas? Se hacen por restas. Vean que ustedes tienen, por ejemplo, esto igual les va a costar un poco porque no estamos en el laboratorio, por eso no quiero complicarles, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener 4 datos, ¿cierto? El dato 1 que era al minuto, el dato 2 que era al minuto de ese minuto, el dato 3 que era a los 2 minutos de ese minuto y a los 3 minutos del primer minuto. Como tienen 4 valores de absorbancias, básicamente vean que ustedes están haciendo cada medición al minuto. Entonces, restan la absorbancia 1 de la absorbancia 2 y eso es un delta, ¿ok? Restan la absorbancia 2 del punto 3, eso es otro delta. Y del 3 al 4, eso es otro delta. Y lo dividen por 1, porque es un minuto, ¿ok? Eso es como si como si lo hiciéramos en el laboratorio. Por eso les digo, a veces los procedimientos enzimáticos son diferentes a los que no son enzimas. Y al final, bueno, esta es la ecuación química, es la ecuación matemática que pues tienen que hacer. Yo no les estoy pidiendo que resuelvan un ejemplo ni nada de eso, nada más colocarla para que no la tengan ahí. ¿Ok? Entonces, voy a proyectarles lo que es el examen. Como les decía, es mejor que lo hagan en tipo resumen y no en este cuadrito, porque no les va a alcanzar. Entonces, por ejemplo, ya vimos con la glucosa, es la forma escrita de la reacción química con los nombres de las enzimas, etc. Las reacciones químicas las ponen ahí. Compuesto químico que se determina, pues lo ponen aquí, ¿verdad? Es el que se determina. Les voy a decir, muchas veces lo que se determina, bueno, si son los compuestos coloreados, ahí están los compuestos coloreados. Y si no, como vieron ahorita con la AST, el NAD pasó el NADH pasó al NAD+. Esos componentes, el NAD+, es el que se cuantifica. Entonces, ahí se los estoy soplando. Bueno, el intervalo de referencia, los interferentes y la ecuación matemática utilizada. Vean que en ningún momento les estoy poniendo a hacer algún ejercicio o algo así, porque también me lo consultaron. No tienen que poner el procedimiento en ninguna parte, ¿ok? Pero por eso les queda ahí por si después, ¿verdad? Si llegaran a reponer los laboratorios o algo así, pues ahí los tengan. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, en la bilirrubina indirecta, yo creo que yo no les di el panfleto, entonces nada más ponen que es la resta de la total y la directa, ¿ok? De hecho acá no está la bilirrubina total. Vamos a ver cuál fue la bilirrubina. A ver la bilirrubina que sí estaba. Ajá, está la bilirrubina total y la bilirrubina directa. Entonces ahí en ese cuadrito quiten indirecta y ponen total. Y pues nada más, ven que no es como complicado. También, si ustedes quieren hacer el examen individual, lo pueden hacer individual, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, pero eso sí, me lo mandan antes del tiempo establecido. Nada más como para que vamos a ver si se puede, para que logren entender un poquitito más eso, ese procedimiento. Yo sé que no lo van a no lo van a poner en práctica ahorita porque no se los estoy pidiendo, pero sí es importante que lo entiendan. Nada más déjenme poner la pizarra.
Vamos a ver otra vez. Porque yo sé que como uno no tuvo la clase, ¿verdad? Es un poco complicado, pero ¿cómo se llama? Si no hay laboratorio, no hay tampoco como mucho sentido, ¿verdad? Pero igual, no hay ningún problema. Vamos a ver. Ok. Eso es lo que decía, ¿verdad? De la AST, que ustedes van a tener 4 puntos, ¿verdad? Entonces, nada más como para que vean cómo se hace el cálculo por si después se lo preguntaran. Digamos que usted leyó el minuto, ¿verdad? En la cubetita. Entonces les dio 10, digamos. Esos son valores muy altos porque en realidad las absorbancias llegan hasta 3 en la mayoría de los espectrofotómetros, pero es como para que sea un poquito más visual y logren entender bien. Luego, ustedes leyeron al minuto del primer minuto y digamos que les dio 10, les dio 20. Vamos a borrar esto. Ok, les dio 20. Luego aquí les dio 30. Y luego aquí les dio 40. Ok. Entonces, ustedes la formulita, se recuerdan que estaba ahí, que era diferencia de A, ¿verdad? Con respecto al minuto. Entonces, ¿qué significa esta diferencia? Bueno, es este con este. ¿Cuánto es esa diferencia? Pues 10. ¿Ven? Esta con esta, ¿cuánto es? 10 también. Y esta con esta, 10. En la vida real, pues eso no es tan constante, ¿verdad? No es tan constante, sino que esas deltas van a ir variando y hasta que se encuentren en constantes, ese es el delta que vamos a utilizar. Entonces digamos que aquí pues sería 10, ¿verdad? Como les digo, no se los voy a preguntar, pero es para que ustedes vean nada más cómo es que se detecta a nivel enzimático. Estos son porque son enzimas, la ST, la GGT, la, la fosfatasa alcalina, ¿verdad? O sea, todas esas enzimas que nosotros hemos visto. Con los otros componentes, bilirrubina, glucosa, creatinina, nitrógeno ureico, todos son meramente reacciones de absorbancia. Entonces es directa el valor, ¿verdad? Que junto con la formulita, pues lo podemos calcular. Entonces, bueno, esto sería la clase. Ya como está en forma de reunión, les va a quedar ahí grabada. Entonces, cualquier consulta que tengan, nada más me la hacen saber. Pero, en cualquier cosa me preguntan. Pero vean que es muy fácil, ¿no? Yo creo que se están haciendo más cosas de la cuenta, más enredos de la cuenta. Nada más pongan lo que está ahí. Fundamento es la reacción, pero con sus palabras, ¿verdad? Los componentes y las enzimas, no las iniciales, sino la escritura como tal. Si el medio es ácido, si el medio es básico, cosas ahí que ustedes interpreten la ecuación, la reacción química. ¿Cuál es el componente que se lee, ¿verdad? Que meramente, obviamente, es el último producto y ustedes, si hay más de un producto, pues tienen que ver cuál de esos dos es el que se lee a la absorbancia que está en la técnica, ¿verdad? Y lo otro es meramente escribirlo. Perdón, transcribirlo del documento ahí. Esto es importante porque así les quedan las técnicas y cuando ustedes pues lleguen a algún laboratorio pues ya la tienen ahí. Otra cosa importante, no pueden, en el examen no pueden agarrar, cortar, ¿verdad? Hacerlo como foto y copiar la reacción química, copiar los interferentes, no. Tiene que ser exactamente como ustedes lo ponen. Y obviamente, ¿verdad? Nos manejamos dentro del rango dentro del ámbito, perdón, de el no copiado. Entonces, si yo veo también,
por más de que sean cosas iguales en cuestión o sentido de lectura, las respuestas no son iguales nunca. Bueno, entonces, si yo veo algún plagio en los trabajos, pues sí, ahí yo les voy a poner un cero y me encargo del proceso respectivo, ¿verdad? Entonces, para que nos cuidemos de eso. Les estoy dando el chance de hacerlo en los grupos de trabajo, pero si quieren hacerlo individual, pueden hacerlo individual. Bueno, eso sería todo y cualquier duda, entonces ahí me hacen saber. Que tengan un bonito fin de semana y nos estaríamos viendo.